participantes, bienvenidos al conversatorio titulado Emociones confinadas en niños y adolescentes. Mi nombre es Mariela Jauregui, yo soy parte del CPPL. Para empezar, démosle la bienvenida a la licenciada María Paz Cardó. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta psicoanalítica de niños, adolescentes y adultos jóvenes, egresada de la maestría en intervención clínica psicoanalítica de la Universidad Católica y egresada de la promoción número 28 y terapeuta del equipo de consultas del departamento Donald Winnicott del CPPL. También tenemos a la panelista, la licenciada Silvia Castro. Ella es psicóloga clínica de la Universidad UNIFE. Tiene una maestría en un curso de familia y pareja de la IUSAM, el Instituto Universitario de Salud Mental de ABDEVA en Argentina, y atiende en consultorio privado a niños, adolescentes y adultos. Es psicoterapeuta psicoanalítica del CPPL, egresada de la promoción número 33, con especialización en niños y adolescentes, y actualmente es psicoterapeuta del departamento de Donald Winnicott del CPPL también. Y para eso también es cofundadora del Centro de Psicoterapia Psicoterapéutico Elabora. Muchas gracias, Mariela, por la presentación. Buenas noches a todos. De verdad, sí, es un gusto estar con ustedes. Con María Paz, hemos preparado esto con mucho cariño. Vamos a inicialmente proyectar un video de cómo los niños quizás y adolescentes pueden sentir sus emociones, cómo se pueden sentir estando encerrados tanto tiempo también, ¿no? Mucho más de lo previsto. Posteriormente daremos una introducción y después damos pie al conversatorio. Sí. ¿Sabemos distinguir las emociones? Había una vez un monstruo que no sabía lo que sentía. A veces sentía rabia y miedo, o rabia y tristeza, o calma y alegría, o calma y tristeza, o todo a la vez. Se sentía hecho un lío, hasta que aprendió a distinguir que cada hilo tenía un color, y que cada color pertenecía a una emoción diferente. Así, si podía separarlas, era capaz de ponerle un nombre a cada cosa, y cada cosa en su sitio, y saber, por tanto, qué es lo que sentía en cada momento. Hasta que un día se encontró con una niña que no había visto nunca, y sintió una emoción de la que todavía no había oído hablar. Pero esa es otra historia. Bueno, hay muchas emociones que podemos sentir en diferentes momentos, y los niños y los adolescentes también, y inclusive si para nosotros a veces los adultos no sabemos identificarlas y reaccionamos frente a situaciones echando la culpa o renegando sin reconocer exactamente a qué se debe, imagínense, para ellos es también mucho más difícil, ¿no? Entonces, y no es que no las queramos sentir, es que a veces no podemos, es que nos es difícil, es que nos entristece, nos enoja, porque inclusive a veces a ellos también les puede dar miedo, ¿no? Enfrentarse a estas emociones que van sintiendo. Sobre todo en la situación que nos encontramos en este momento de encierro, de pandemia, que ya ha pasado bastante tiempo. Inicialmente iba a ser una cuarentena, 40 días o menos, y ya vamos año y medio, ¿no? Han dejado de ir al colegio, han dejado de ver a sus amigos, a sus amigas, han dejado de tener su rutina, ha cambiado la situación en la casa también, la distribución, el tiempo de estar con los papás, con los hermanos, los espacios se han visto alterados también, ¿no? Y entonces todo esto genera pues rabia, estrés, confusión, ¿no? Y no necesariamente es fácil reconocerlas. El no saber también qué es lo que va a pasar, ¿no? La incertidumbre nos puede llevar a que nuestra mente vuele, ¿no? Y que vuele con situaciones reales o con algo que quizás nunca va a pasar, pero que de todas maneras lo tenemos presente en nuestras mentes y ellos también, y esos escenarios a veces asustan, ¿no? Estas emociones pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Hay emociones que nos agradan y que todos estamos familiarizados, y hay emociones que
no son tan agradables y tendemos muchas veces, y más los niños y adolescentes, a esconderlas, ¿no? Pero sin embargo están ahí y van a permanecer ahí por más de que las queramos ocultar, por más de que las quieran ellos también ocultar o no sentirlas, las van a tratar de reprimir, pero estas emociones van a salir de alguna u otra forma. No necesariamente como las sentimos, pero sí como fugas, mal genio, enojo, llanto, y que muchas veces ya acumulado, nos dañan, ¿no? Y nos hacen sentir no tan bien, ¿no? Haciendo que tengamos diversos malestares. Estas emociones son útiles, son necesarias y son universales. Todos y todas las tenemos. Nos informan qué es lo que está pasando, ya sea bueno, ya sea malo, y modulan hasta cierto modo la forma en cómo nos comportamos, permiten el cambio y también la búsqueda de nuevas soluciones, si es que también les damos la oportunidad, ¿no? Sin embargo, muchas veces, debido a las circunstancias o a no tener con quién conversar, quien nos escuche, o a nosotros mismos, si no hemos aprendido a manejarlas, nos enfrascamos en lo que ya no tenemos, en lo que hemos perdido, en lo que ha cambiado, ¿no? En lo que quisiéramos que fuera diferente o quisiéramos que no hubiera cambiado en lo absoluto, y no nos deja avanzar y poder reconocerlas y poder ver qué hacemos ahora con estas emociones. Estas emociones pueden ser variables, pueden ir desde tristeza, rabia, miedo, ¿no? Y todas ellas nos dan diferentes tipos de información y de la manera como también nos vamos sintiendo, ¿no? El reconocerla nos permite duelar y aparte superar estas desilusiones y fracasos, ¿no? Nos posibilita también a conectarnos con nosotros mismos. La rabia, por ejemplo, es una respuesta ante una amenaza, nos aclara los límites, ¿no? ¿Qué podemos tener? ¿Qué podemos hacer? Y a la vez también nos protege, ¿no? Nos protege para no sentir dolor, ¿no? El miedo nos alerta de los peligros del entorno, ya sea que existan o no existan, porque puede ser también que en nuestra cabeza nosotros lo estemos imaginando y sea mucho más grande de lo que realmente puede ser. Y reconocerlo, hablarlo y ser escuchado facilita. Yo también me quedaba pensando en cómo niños y adolescentes tienen diferentes maneras de expresarse, ¿no? De expresar estas emociones que están viviendo ellos y que estamos viviendo todos, ¿no? Creo que de hecho acá algo que es importante reconocer es que los malestares y estas emociones que nos van surgiendo responden a varios factores que hay que tener en cuenta, ¿no? De repente, por un lado, tener en cuenta el momento actual que estamos atravesando, ¿no? Esta situación particular que estamos viviendo todos, de una pandemia en donde nos enfrentamos con grandes temores, incertidumbres, como nos dijo Silvia, cambios, alteraciones en nuestro funcionamiento natural. Y sumado a eso también, tener en cuenta que niños y adolescentes a la par tienen un momento de desarrollo distinto, ¿no? Que viene con características diferentes y por tanto necesidades distintas que hay que cubrir, ¿no? Entonces digamos que este contexto complicado que estamos atravesando, retador, se suma también con digamos, las necesidades que hay que cubrir. Niños, por ejemplo, por su lado, mantienen todavía mucha necesidad de poder usar su cuerpo, reconocerlo, de poder empezar a construir muchos de ellos sus primeros vínculos, de empezar muchos de ellos también a reconocerse un poco más, adolescentes atravesando por los cambios de la edad, cambios que vienen con, digamos, cambios psicológicos, cambios físicos, cambios en sus relaciones, que evidentemente que toman un tono diferente bajo estas circunstancias donde las limitaciones también están presentes, ¿no? Tanto niños y adolescentes creo que van sintiendo el reto que implica atravesar por estos momentos de desarrollo frente a las circunstancias en las que nos encontramos en este momento, ¿no? Y otro punto importante creo que es importante, digamos, vale la pena considerar es, estos chicos están inmersos en un contexto, no en una familia, en un equipo de personas, y un equipo de personas que es importante también tomar en cuenta porque
estas emociones que surgen en el hogar son compartidas en muchos momentos, ¿no? No solamente le surgen a los niños o a los adolescentes, ¿no? A los jóvenes del hogar, sino también muchas veces pueden ser retroalimentadas por cómo está el hogar de manera general, cómo estamos los adultos a su alrededor y cómo nosotros también como adultos vivimos la situación por la que estamos atravesando, ¿no? Entonces, digamos que hay varios factores que se conjugan para poder entender la manera en que cada niño de manera particular, pero inmerso en todo este contexto que vamos pensando, atraviesa y encuentra maneras de poder expresar estos sentimientos tan importantes y tan válidos, ¿no? Eh, Dentro de esto, sí creo que hay varias maneras en las que podemos, digamos, que podemos juntos ir analizando para favorecer también que estos chicos puedan encontrar maneras de canalizar todos estos sentimientos que, como vimos en el video, y no solo le pasa a los niños, les pueden pasar a los niños, adolescentes o a nosotros mismos, en muchos momentos pueden volverse una bola, ¿no? No siempre es fácil identificar cómo nos sentimos, para comenzar, ¿no? ¿Cuál es el nombre o la calidad de eso que sentimos? ¿De dónde proviene? ¿No? ¿Con qué está asociado? ¿En qué situaciones surge? Son como muchas preguntas importantes para tener en cuenta, para poder ir entendiendo un poco más aquello que viven cada uno de estos chicos en el hogar, y cada uno de manera particular, ¿no? Tanto niños como adolescentes requieren diferentes cosas para favorecer su expresión, ¿no? En los adolescentes podemos favorecer mucho más el camino verbal, ¿no? Puede ser un poco más sencillo poder entendernos con ellos en un nivel un poco más complejo, quizás. Mientras que los niños de repente necesitan caminos un poco más sencillos o caminos alternativos para poder expresarse, ¿no? No solamente ayudamos a los chicos para que puedan expresarse, facilitándoles estas herramientas directamente a ellos, sino también algo que puede acompañar mucho es lo que hacemos los adultos y lo que mostramos en el día a día. Ellos son personas que aprenden observando de lo que va pasando en el ambiente familiar. Los niños y los adolescentes siguen reaprendiendo muchas cosas por lo que escuchan, pero mucho por lo que ven, ¿no? Por lo que ven de cómo nosotros reaccionamos, sea con ellos, sea con nosotros mismos, sea con otros miembros de la familia. Y eso también puede ser una manera de transmitirles formas saludables, de sacar aquello que podemos sentir y que nos genera malestar. Porque se los explicamos, sí, porque lo conversamos también, porque esa es parte fundamental de poder ayudarnos a entender las cosas, pero también porque vean el ejemplo de cómo uno puede también lidiar con las emociones y que eso sea una manera de proponer formas adecuadas de sacar los sentimientos cuando uno está con otros, ¿no? De alguna forma lo que quiero decir con este resumen es, quizá lo importante es pensar, y este conversatorio pues les proponemos eso, pensar cómo también podemos como equipo familiar, ¿no? Como seres humanos que estamos acompañándonos en este proceso de tantos retos, fortalecernos mutuamente para que estas emociones tengan un lugar, para ellos, para nosotros, pero de una manera equilibrada y saludable. Y eso creo que lo podemos sacar mejor juntos que de manera separada. Y este conversatorio creo que podríamos proponernos ir pensando maneras para acompañarnos de una forma más saludable, mutuamente, que respete a las personas que estamos juntos en el hogar, tanto a los niños como a los adultos, pero entendiendo lo que ellos pueden necesitar por su momento de desarrollo, ¿no? Evolutivo. Efectivamente, como decía María Paz, ¿no? No negar el momento que estamos viviendo actualmente, ¿no? Para algunos será más fácil y para otros no. Y efectivamente sintonizar también cómo nosotros como adultos estamos reaccionando frente a este encierro, frente a estas frustraciones, frente a este cambio, porque eso más o menos nos va a dar el termómetro de cómo ellos también pueden reaccionar, ¿no? Porque ellos están aprendiendo, sobre todo los niños, ¿no? Están aprendiendo y están viendo cómo, cómo lidiar con esto nuevo, ¿no? Y con los adolescentes, pues, es diferente, ¿no? Porque es justamente una época más confrontacional en la cual, necesitan un espacio mayor que el de los niños, ¿no? Seguramente se la pasan encerrados, y ahorita también hay que ser conscientes que ellos el adolescente propio, ¿no? La característica propia del adolescente es salir
afuera de la casa, la exogamia, ¿no? Encontrarse con los amigos, no van al colegio necesariamente a estudiar, van a encontrarse con los amigos a salir de la casa y ahora están encerrados, ¿no? Entonces, poder brindarles también a ellos este espacio privado, ¿no? Si no tienen un cuarto solo, no sé, dejarlo con los audífonos, obviamente bajo ciertas pautas, ¿no? Pero también respetando que este espacio lo tienen que encontrar ahora dentro de la casa, este espacio privado, ¿no? Y después también junto eh, a respetar, como decía María Paz, ¿no? El tiempo y el desarrollo, ya sea niño o adolescente, ¿no? Y no imponiendo, sobre todo con los adolescentes, las expectativas que nosotros podamos tener frente a cómo tienen que reaccionar o cómo deberían reaccionar, ¿no? Sino, no por más de que nosotros hayamos sido de alguna forma, esperar que ellos también sean de la misma, ¿no? Sino eso también, poder abrir a ver qué es lo que les puede estar pasando y esperar a ver, abrir, escucharlos, y no solamente eh, decirles qué es lo que esperamos de ellos, sino también ellos qué es lo que están esperando de nosotros, ¿no? Para poder entablar una comunicación, ¿no? Y que pues se puedan sentir también un poco libres dentro de este encierro. Y básicamente creo que lo que estás proponiendo, Silvia, es la posibilidad de construir diálogo, ¿no? Que es tan importante, Exactamente. ¿no? En estos tiempos, tratar de escucharnos mutuamente para poder también entender lo que pasa en la cabeza de cada uno, que como tú bien dijiste, son cabezas que funcionan diferente, que tienen historias diferentes y que a veces conjugarlas puede ser un reto, ¿no? Y parte del hecho de acercarnos es también aprender a ponernos en el lugar del otro, sea en el caso de niños o en el caso de adolescentes, y también ayudarlos a ellos a entender a veces por qué nosotros vivimos las cosas como los vivimos, ¿no? Siendo nosotros los adultos de la casa, para poder lograr que eso nos acerque, ¿no? Y no que nos distancie. Estuvieron hablando sobre el tema de los adolescentes, ¿no? Y las emociones, tan interesantes, sobre todo aprender a identificarlas, reconocerlas para poder gestionarlas adecuadamente, sobre todo en el tema de pandemia en el que estamos atravesando. Yo trabajo en instituciones públicas del Estado y conversando con los chicos, veo pues la gran problemática que hay en cuanto al trabajo que, bueno, los docentes, yo como psicóloga, venimos realizando, porque si bien es cierto, estamos en una situación de virtual, de una comunicación virtual, también hay riesgos y peligros y hay que advertirlos, ¿no? Cómo ellos entienden esta forma de los padres muchas veces, tal vez no la adecuada por la falta de estrategia, de repente porque ha sido de una manera tan abrupta el cambio, que muchos de ellos toman acciones, ¿no? Que sienten los chicos de manera muy marcada la invasión a su privacidad y me lo han manifestado, ¿no? Son muy hábiles, muy inteligentes los chicos, pero por la misma edad en la que están atravesando, su misma situación, el mismo pensamiento crítico que están desarrollando, hacen que ellos muchas veces difícilmente les cueste comprender los peligros en los que se encuentran. Y a veces los papás creen que estando en casa con los aparatos, con las computadoras, las laptops, pueden de repente de alguna manera garantizar que ellos se encuentren bien y no es así, ¿no? Y cómo lograr que ellos también puedan entender que es importante que ellos reconozcan e identifiquen y que hagan uso adecuado de la tecnología y que ello conlleva a una mejor comunicación de los padres. Los padres muchas veces no saben llegar y eso también es un tema que se debe de trabajar. No saben llegar, no saben negociar con ellos porque no se les ha enseñado tal vez o porque traen estilos y pautas de crianzas tan diferentes y que este tipo de diferencia generacional, más la situación en la que vivimos tan avanzado que abruptamente nos ha traído el tema de la pandemia, hace que a veces se tome situaciones o acciones un poco drásticas, como dice, mi mamá me quita el celular y me lo revisa, y eso no es justo, es una falta de respeto. Y hasta cierto punto tiene razón, yo no le puedo decir que no, pero es una situación un poco complicada porque también hay que explicarles a ellos el riesgo, ¿no? Entonces hay que trabajar con ambos grupos, ¿no? Tanto de padres y los chicos, ¿no? Eso es lo que quería compartir, porque eso también genera emociones muy encontradas en nuestros adolescentes. Gracias. Gracias a ti, Flor. Efectivamente, ¿no? Efectivamente es difícil porque también cada adolescente y cada familia
es un mundo aparte, ¿no? Y la relación que pueden tener entre ellos es difícil y más aún justamente en la etapa de la adolescencia en la cual ellos buscan confrontar y diferenciarse, ¿no? De estos padres para poder salir al mundo y sentirse capaces de hacerlo, ¿no? Y por eso están siempre en el límite, probando a ver hasta dónde se puede, pero también necesitan estos límites y bueno, qué bueno también tener este apoyo, por ejemplo, de parte de la institución, ¿no? Es primordial porque si en la casa no lo tienen, ojalá lo pudieran tener con algún profesor, con alguien significativo también, ¿no? Entonces ellos van desarrollando estas herramientas y lo ideal sería efectivamente, ¿no? Que se pudiera trabajar en equipo, a veces no se puede, a veces sí, pero tratar de darles las herramientas en todo caso a ellos mismos para poder lidiar con esto y a los padres en la medida de lo posible también, ¿no? Es cierto que con los adolescentes es un poco más retador pues la situación, porque como bien dijo Silvia, este momento de diferenciarse es delicado, ¿no? Los chicos son un poco más sensibles a veces a las reacciones que tengan de los papás y muy rápidamente pueden sentir la imposición, ¿no? O leer las cosas con imposición. Creo que en ese sentido también algo que, digamos, que quiero rescatar, que justo comentó al inicio Silvia, es nos ha tomado un tiempo organizarnos, ¿no? Estos momentos de cambio, todo lo que hemos vivido con la pandemia, ha tomado un tiempo para todos como crear esta nueva realidad, ¿no? Como esta nueva forma de vivir. Probablemente ha tomado todo el año pasado y todavía nos sigue tomando ahora pequeños ajustes hasta el momento actual, porque todos, incluidos los adultos, todavía estamos encontrando maneras de funcionar de manera adecuada, saludable, bajo este contexto, con las limitaciones que implica y con los cambios que trae, ¿no? Dentro de esto, sí creo que algo importante es, si estamos hablando de adolescentes, ¿no? También, que no excluye a los niños, pero más en el caso de los adolescentes, es también tener en cuenta que es importante poder construir acuerdos conjuntos. A veces podemos, sin querer, los adultos, caer en el plan de corregir en el momento, ¿no? Como tratar de atacar las situaciones mientras aparecen y no tanto anticiparnos a poder establecer acuerdos conjuntos antes de que las cosas sucedan, ¿no? Antes de que de repente pueda pasar algo. Y a veces los chicos cuando atacamos las cosas, ¿no? Solamente, espontáneamente en el momento, sí puede sentirse casi como que le estamos vetando cosas o como que de repente, porque nos tenemos que apagar incendios en el momento, se puede sentir hasta un poco tosco quizás en ciertos momentos como reaccionamos, ¿no? Creo que bajo eso a mí lo que también se me ocurre es que es muy importante poder establecer acuerdos, límites, pero que sean, digamos, conversados de manera anticipada como familia, ¿no? Crear nuevas reglas que se manejen en ese entorno frente a la realidad que estamos en este momento, ¿no? Que incluye, claro, menos de lo que pasa afuera, pero que implican ciertos cambios que tenemos que reconocer dentro del hogar para que podamos convivir bien. Dentro de estos acuerdos puede estar, por un lado, el tema de los límites hacia ellos, ¿no? Digamos, hasta dónde pueden llegar, desde horarios hasta consecuencias cuando rompen ciertas situaciones. Eso por un lado, ¿no? Que sea anticipado y no sea algo que surja como de la nada, sino que tenga una explicación de por medio antes de que suceda para que ellos sepan de qué se trata y puedan opinar al respecto y se pueda crear un acuerdo donde ellos también se sientan escuchados en esto que se está estableciendo juntos. Pero también, por otro lado, poder entender un poco qué es esto que ellos necesitan, ¿no? Teniendo en cuenta que ellos están ahorita en un momento donde las relaciones son muy importantes, tenemos que recrear maneras de poder todavía mantener esas relaciones, ¿no? Pero entender lo profundo de este asunto, ¿no? Poder rescatar lo importante de repente de sus formas de estar con otros, ¿no? De lo que la virtualidad significa a veces, de los beneficios que también nos traen, no solamente la parte de los prejuicios. Creo que también es algo importante que podamos escuchar de ellos para poder acercarnos más a qué se trata esto para ellos en este momento, que quizás no significará, como bien dijo Silvia, lo mismo para nosotros dependiendo de la época en la que estemos, ¿no? Entonces, sí creo que algo como bien importante es poder validar que su experiencia es, digamos, también significa algo dentro de la casa y que se saque de su experiencia también algo para poder construir juntos maneras de poder estar en el día a día, hasta en las rutinas diarias, y que sean estables, ¿no? Nuevas formas estables que se mantengan a través del tiempo, que puedan controlar un poco lo que sucede dentro de la casa, pero que a la vez también favorezcan estas cosas que ellos necesitan como parte de su momento del desarrollo,
dentro de las posibilidades que tenemos de manera interna en el hogar. Lo que han expuesto es muy interesante. Las ideas que nos han transmitido me han hecho pensar que, bueno, haciendo un paralelo entre niños y adolescentes, son dos grupos totalmente diferentes, ¿no? Que cada uno se maneja de una forma distinta, pero ambos grupos con el encierro han tenido también reacciones distintas. Lo que es esperable en un grupo normal, en un grupo no lo es en el otro, ¿no? Lo que es preocupante en un niño no lo es en un adolescente. Entonces mi pregunta o comentario, no sé qué ideas se les ocurren, es cuándo debemos pedir ayuda, cuándo debemos ver una señal de alerta para tener un acompañamiento terapéutico para nuestros hijos, para personas que a veces nos preguntan, ¿no? Y esto es normal, está pasando esto en casa, estoy preocupada, no sé qué hacer, busco ayuda terapéutica. Entonces, ese era mi comentario. ¿En qué momento debemos decir sí ahora, ¿no? Ahora es necesario buscar una ayuda. Gracias, María Lili, por tu Gracias. intervención. De verdad nos hace pensar, efectivamente, ¿no? A pesar de que se han dado cambios generales, ¿no? En la familia, en la organización, en cómo estamos lidiando con este encierro, también es muy importante darnos cuenta, ya sea en niños o adolescentes, cuando hay un cambio brusco de repente, ¿no? Si era un niño alegre y de repente uno lo ve apagado, si era un niño que buscaba mucho jugar y de repente ya deja de hacerlo, o en los niños, ¿no? Duermen mucho, también deja de comer o está comiendo en exceso, ¿no? Cuando hay un cambio notorio, ¿no? Frente a esta conducta. Y también en adolescentes podríamos pensarlo que a pesar de este cambio que normalmente se va dando y es dentro de los parámetros, ¿no? Cuando también, por ejemplo, se aleja de los amigos, ¿no? Porque como mencionábamos anteriormente, el adolescente va a buscar mucho el grupo de pares, ¿no? Para ellos el grupo de pares es lo que los sostiene. Entonces, si se aísla, por ejemplo, no solamente ahora físicamente, ¿no? Sino también deja de jugar en línea o de estar en redes. Los chicos ahora, en vez de chacotear en la clase, están ahí con el Discord, con el WhatsApp, con diferentes plataformas, que es como tener al amigo al lado, ¿no? Porque se matan de la risa mientras están atendiendo y es como tener... Entonces, cuando deja de involucrarse en ese tipo de situaciones, también cuando hay cambios de humor muy bruscos, ¿no? Porque a pesar de que los adolescentes tienen cambio de humor, igual es no es permanente, ¿no? Hay tiempos en los cuales sigue siendo el mismo chico que era antes. Sin embargo, cuando cuando está de mal humor permanentemente, ¿no? Cuando está muy negativo frente a las salidas frente a la realidad que se le puede presentar, ¿no? Cuando hay este tipo de cambios en los cuales no es algo temporal por algo, ¿no? No es un tiempo corto, sino que permanece ya más a largo plazo, ¿no? Quizás es momento para buscar una ayuda terapéutica. Yo también pensaba que algo importante es tener en cuenta cuánto esto empieza a interferir con su funcionamiento cotidiano, ¿no? Exacto. De repente eso también es una manera de medirlo, ¿no? O sea, de alguna forma eso es lo que ha hecho Silvia, ¿no? Si vemos que hay alteraciones en diferentes aspectos de su vida, como ella bien mencionó, de cosas rutinarias, ¿no? De todos los días, desde cómo comen, cómo duermen, pero también qué tanto esto empieza a interferir de alguna forma con que ellos puedan continuar con lo que Exacto, normalmente dejan de hacían, hacer. ¿no? Exacto, entonces cuando esto se configura como algo que interfiere con que puedan continuar con lo que usualmente harían, tanto en las cosas de placer como digamos, que disfrutan como en el contacto con nosotros, pero también con lo que harían normalmente en un día a día en su casa, como, digamos, moverse dentro del hogar, resolver algunas responsabilidades, encargarse de las tareas, encargarse del ámbito escolar en general,
en sus relaciones con otros, ¿no? Cuando vemos que diferentes aspectos de su vida empiezan a verse como tomados por la situación, creo que también puede ser una señal de que esto de alguna forma se está escapando de sus manos, ¿no? Y creo que otra cosa que a veces ayuda es también lo que vamos sintiendo los adultos alrededor, ¿no? Creo que muchas veces también como papás, como familiares, como vamos registrando a veces una sensación diferente Este frente a los sexto chicos, ¿no? sentido, ¿no? Este De sexto alguna forma, sentido ¿no? que Sí, sí, como una suerte de intuición, ¿no? Ya podríamos decirle como así, de manera casual, ¿no? Pero sí, de alguna forma uno también cuando está frente a las personas, normalmente tenemos cierta sensación, ¿no? De tranquilidad, de comodidad, etcétera. Creo que cuando empezamos a sentir que hay algo extraño, cuando empezamos a sentirnos diferentes frente a los chicos, cuando nosotros mismos nos sentimos como que no podemos con ciertas situaciones, creo que también es una señal de que no solo para ellos está resultando difícil, sino también algo está generando a nosotros que no lo estamos pudiendo sostener, ¿no? Entonces, observan creo que nuestras reacciones, nuestras maneras de estar con los chicos y qué tanto a veces nosotros también podemos perder un poco la regulación de eso, podría también ser un reflejo de cosas que no están pudiendo ser contenidas como solamente con las personas que están dentro del hogar, ¿no? Y como bien dijo María Lili, los chicos, y esto creo que va en niños y adolescentes, de hecho quizás un poquito más en niños, pero hay muchas maneras digamos, sentir que las emociones están como no tan bien manejadas, y dentro de esto es también los malestares físicos, ¿no? Creo que algo que ahora estamos viendo mucho es eh, cómo muchas personas, creo que justo una de las participantes dijo algo acerca de psoriasis, ¿no? Muchas personas están teniendo reacciones físicas también frente a lo que está pasando actualmente, y creo que eso también nos medida de qué tanto las emociones están ya escapando la posibilidad a veces de ser puestas en palabras, y están teniendo pues que tomar hasta nuestro cuerpo por el nivel de intensidad que están teniendo, ¿no? Generando estragos hasta físicos, ¿no? Entonces, a veces creo que también hay que echarle ojo no solamente a lo, digamos, del funcionamiento, que es una parte, otra señal importante podemos ser nosotros, y otra también cómo físicamente están funcionando los chicos, y si hay algo como extraordinario que va sucediendo o fuera de lo normal, hasta en su funcionamiento fisiológico, que nos pueda dejar ver también cómo están esas emociones manifestándose. Creo que es importante tener nada más un poco de cuidado con no exigirnos demasiado, a no exigir de repente demasiado de las situaciones de vez en cuando. Es importante también reconocer que acá todos somos humanos, ¿no? Somos personas que sentimos, eh, y a veces es inevitable, ¿no? Poder tener ciertos sentimientos de pena, de frustración, sea él o sea usted misma, ¿no? Que es cierto, hay que aprender a regular las emociones cuando acompañamos a los chicos, aún así, cuando las llegamos a mostrar, porque no podemos controlar absolutamente todo, así quisiéramos. Creo que es importante poder usarlas en favor de enseñarles a los chicos qué hacer con esto. Se siente, poder jugar a veces con las emociones que tienen, ¿no? Para sacarla, su cólera, su pena, jugar a la guerra de una manera saludable para sacar esas frustraciones, darle un lugar a las cosas, y con esto y con un acompañamiento terapéutico, seguramente que las cosas se pueden prevenir y no tienen que tener un destino duro, ni necesariamente, digamos, interferir con el desenvolvimiento de este niño, pero sí es cierto que en este momento aún necesita tramitar ciertas cosas y tenemos que acompañarlo en eso, siendo honestos con lo que está pasando, que creo que es lo que ellos también valoran, el hecho de que uno pueda ser sincero con la realidad. adicionalmente una cosita, con todos los detalles que efectivamente ha dado María Paz, que es necesario reconocer e identificar también las emociones, no solamente en ellos, sino en nosotros como adultos, ¿no? Y el poder hablarlas con ellos, ¿no? A su nivel, también los va a tranquilizar, ¿no? Porque se van a poder identificar y a la vez nosotros vamos a validar lo que pueden estar sintiendo, ¿no? Y muchas veces también, inclusive, reconocer que no tenemos respuesta o no sabemos qué es lo que va a pasar o no sabemos por qué pasó, ¿no? Entonces, para poder tramitar eso también y darle lugar, ¿no? Y darle oportunidad a que se genere algo nuevo, ¿no? En ese no saber o no haber sabido, y no sabemos qué vendrá, pero también reconocerlo frente a ellos y frente a nosotros mismos. Quisiera leer por aquí, encontré un comentario de Patricia que me pareció interesante también, que decía: quisiera agregar que frente a este entorno que estamos viviendo, las familias con niños y adolescentes, nos gana lo fácil que es entrar en el mundo de la tecnología y televisión, que además nos distancia en el propio hogar y es un medio necesario, es un constante conflicto.
Bueno, creo que de alguna manera es que es una constante regulación, ¿no? La que estamos aprendiendo a tener todos. Finalmente, no son solo los chicos los que están aprendiendo nuevas maneras de estar, ¿no? Con ellos mismos, con nosotros. Creo que todos estamos aprendiendo a reencontrarnos en este espacio del hogar, ahora todos un poquito más cerca, dentro del hogar, digamos, y cómo es convivir teniéndonos uno más al costado del otro de lo que usualmente estaríamos en una situación, digamos, como la de antes, ¿no? Pero sí creo que es cierto, ¿no? Algo que hemos tratado de remarcar mucho en estas conversaciones es que acá el acompañarnos en esta regulación es algo fundamental, ¿no? Muchas veces podemos los adultos caer en, digamos, en el sentir que sin querer son los chicos a los que hay que regular, corregir, ¿no? Esperar cosas, tener como expectativas de lo que tienen que cumplir, casi como que solo fueran ellos los que necesitan mejorar, ¿no? O necesitan transformar algunas cosas. Y creo que vale mucho la pena que rescatemos también de esto que hemos ido conversando, que el monitoreo no es solo hacia ellos, ¿no? El monitoreo es mutuo, es verlos a ellos, observarlos, escucharlos, darles un lugar para manifestarse, pero también escuchar lo que ellos tienen que decir de nosotros, cómo reaccionan ante nosotros, nuestras acciones, nuestras actitudes, y poder darle un lugar a pensar sobre cómo estamos con ellos en el día a día, ¿no? Eh, a veces subestimamos lo importante que es darnos, aunque sea un espacio de tiempo en tiempo, para poder analizar un poquito cómo estamos en casa, ¿no? Cómo están nuestras emociones, como dijo Marilyn en algún punto, y Silvia, eh, cómo de repente estamos llevando el hogar, si de repente semanas en que nos hemos pasado mucho en algo, semanas en que sentimos que de repente algo faltó, ¿no? Como hacer ese trabajo personal también como acompañantes de estos chicos de registrar qué cosas podemos seguir ajustando, ¿no? Porque esto no ha terminado y no es solamente para la pandemia, ¿no? Estamos hablando de poder aprovechar también este contexto, no solamente para enfocarnos en los malestares, sino también para poder mejorar como familia, ¿no? Poder trabajar más en los vínculos que quizás por situaciones externas, por el contexto, por el trabajo, por el tiempo, no siempre hemos tenido la oportunidad de poder poner tanta atención y tanta cercanía como la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, este contexto creo que también nos trae posibilidades, ¿no? Posibilidades de trabajar en cómo estamos como familia, qué calidad de acompañantes de estos chicos somos en este momento, y poder no solamente esperar de ellos cambios, sino también nosotros poder ofrecer mejores condiciones para que ellos puedan desenvolverse, especialmente tomando en cuenta esto que hemos estado hablando del momento en el que estamos atravesando, ¿no? Pero con la mirada a que esto no solo sea para ahora o hasta que el coronavirus pase, sino teniendo en mente que esto es para poder fortalecernos como familia a largo plazo y que esto favorezca también el desarrollo de los chicos, esté en el contexto que esté, ¿no? Entonces, poder construir mejores formas de estar entre nosotros creo que es algo que podemos traer a colación y no solamente en este momento, sino como parte de nuestra vida. Efectivamente, y posibilidades también a vernos a nosotros mismos, ¿no? No solamente los límites con lo tecnológico, como Patricia lo había mencionado en el chat, de que lo tecnológico ha sobrepasado quizás los tiempos, el límite, hasta el tiempo con familia, sino también nosotros como adultos, el trabajo, ¿no? Si bien lo tecnológico quizás no nos envuelva tanto, pero la cantidad de trabajo que ahora los adultos están ejerciendo en casa, que no posibilita también a dar lugar, ¿no? Al otro. Entonces también mirar por ese lado, que no solamente, como decía María Paz, es mirar qué es lo que hace el niño o el adolescente y ponerle los límites, sino también nosotros para poder ser coherentes con lo que nosotros mismos les estamos pidiendo, ¿no? Y poder escucharlos y escucharnos también a nosotros para poder construir este diálogo. Y construir un diálogo creativo, ¿no? Que es un diálogo que a veces puede ser en palabras, Exacto. a veces puede ser Que en abra, que juego, abra. a veces puede ser en acompañarnos en silencio, a veces puede ser en crear actividades en conjunto, ¿no? Como dar espacio a nuevas posibilidades de estar como familia y escucharnos desde las palabras, desde las acciones, desde cómo estamos en el día a día juntos para poder con eso seguir mejorando el estado que tenemos de nuestras relaciones. De verdad, muchas gracias por esto que nos han compartido María Paz, Silvia, desde su experiencia profesional. Y bueno, por mi parte también muchas gracias al espacio que nos da el CPPL para poder
volcar un poco todo junto en relación a las experiencias que van saliendo. Y bueno, quería decirles que ha sido un placer poder escucharlas y poder escuchar todos los comentarios también. Y espero también que esta experiencia haya sido del agrado de todos. Quería recordarles también que si conocen a alguien que en estos momentos esté pasando por un momento difícil, el CPPL cuenta con su servicio de atención psicológica. El número de contacto es el 970-089-355. Y bueno, sin nada más que decir, me gustaría cerrar el evento del día de hoy. Muchas gracias nuevamente y espero vernos en una próxima oportunidad.